Kicillof lo que dijo en uno de sus últimos discursos es: necesitamos autoridad, si volvemos al gobierno, un presidente con autoridad, y necesitamos una fuerza política que respalde las decisiones que toma ese presidente. Como poniendo el énfasis en el dispositivo político del Frente de Todos, hizo que el gobierno no funcionara, que la gestión no fuera buena porque había demasiada discusión adentro. Yo nunca creo que la discusión es un problema. O sea, por un lado el problema es el dedo, por el otro lado el problema es la discusión. O sea, no creo que tenga que ver con los métodos. A mí me parece que nosotros no supimos leer lo que la sociedad había demandado después de la crisis que generó el macrismo en principio, y no pudimos construir la respuesta a las demandas que estaba dando la sociedad. Y bueno, y en el medio eso es no asumir lo que hablábamos al principio, no asumir los desafíos de enfrentar a los que hay que enfrentar. Entonces, no es que no los enfrentás porque no te respaldan, ¿no? Como Cristina y Néstor construyeron su autoridad política dando peleas. Yo me acuerdo, yo no voté, sí, lo voté a Néstor, pero mi organización no acompañó a Néstor en su primera elección. Y toda mi generación terminó siendo kirchnerista porque Néstor dio peleas que no daba nadie en la Argentina. Y toda mi generación terminó siendo cristinista porque Cristina daba peleas que no daba nadie en la Argentina. Los liderazgos se construyen también en el ejercicio, ¿no? Ahora, vos fíjate cómo fue el proceso. Digo esto para pensarlo hacia adelante también. Hasta el 2022 era crítica a Guzmán. Sí. Las críticas de Cristina estaban dirigidas sobre todo al programa económico que aplicaba el ministro de Economía, Martín Guzmán. Después se va Guzmán y no es que el recambio de Guzmán es alguien de otra orientación política, económica, sino que termina siendo Sergio Massa, que también, si querés, está, diciéndolo en términos medio torpes, a la derecha de Cristina, y termina siendo el principal candidato presidencial del espacio. ¿Era Massa eso que estaba reclamando el cristinismo, el kirchnerismo, que no hacía Guzmán? ¿Lo podía hacer Massa? ¿Lo hizo Massa? Y es que yo no sé si Cristina siempre puso candidatos en acuerdo con el espacio político. O sea, a Cristina le reclaman que decide con el dedo y el candidato fue Scioli porque los gobernadores apuraron a Cristina y decían que tenía que ser Scioli. El candidato fue Alberto porque nadie quería que sea Cristina la que encabece, y entonces Cristina hizo ese pase de magia y logró la unidad que no se lograba. Massa estaba afuera, después volvió. Después lo mismo pasó con Sergio, o sea, lo dijo Cristina, el candidato de ella era Aguado, ¿no? Lo dijo en un acto al lado de Massa. Entonces, por eso digo que a veces es imposible que el peronismo piense un peronismo sin Cristina. Era imposible pensar un peronismo sin Perón. Cristina está acá entre nosotros haciendo política y aclaró muchas veces que no se va a ir a tejer escarpines a ningún lado, que va a ser política. Entonces, esa discusión permanente a la conducción de Cristina como una manera de construir autoridad. La autoridad se construye peleando hacia afuera. La autoridad en el peronismo se construye conquistando derechos para la gente, y para eso hay que pelear con otro, no con Cristina. Y esto me parece que es el problema central de alguna parte de la dirigencia, que no lo van a decir, no lo dicen, ¿no? Porque está como todo esto siempre velado. Pero que es lo que nos viene trabando hace un tiempo. Ahora vos fíjate, en la provincia de Buenos Aires, en la gestión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, no hay diferencias programáticas. No, ninguna. Sin embargo, hay pelea política igual al interior del espacio. O sea, en este caso, en el caso de con Alberto Fernández, había pelea porque había diferencia programática. Y en la gestión de la provincia de Buenos Aires, que lidera Axel Kicillof, no hay diferencia programática, pero igual hay pelea política. Entonces, vale preguntarse, che, ¿y por qué se están peleando políticamente con el gobernador? Las peleas y el peronismo son, me haces la frase de Perón, ¿no? Como los gatos, que cuando se están peleando en realidad se están reproduciendo. Es parte de la dinámica de la política, ¿no? No es que el único lugar donde hay calma es en el cementerio, digamos. Nosotros estamos vivos, estamos tratando de construir una síntesis que nos permita hacer una alternativa. Hay distintas miradas
Yo creo que hay que poner la mirada en lo importante, insisto con esto. Milei está haciendo un ajuste hizo un ajuste impresionante, sigue haciéndolo. Parece que no cuesta, digamos, ¿no? El tipo hace barbaridades como mandarle una carta de documento a una persona que tiene una pensión por discapacidad y tratarlo casi de delincuente y que tiene que ir a dar fe ¿no? Como una vez más, aunque ya lo hizo. Bueno, y estas cosas no escandalizan a nadie. Nosotros tenemos que estar enfrentando ahora un nuevo endeudamiento que va a complicar. Si ya el anterior nos complicó 100 años de historia, este nos va a estirar otros, no sé, 50, si querés ponerlo por miles de millones de dólares. Bueno, tendríamos que estar discutiendo eso. En el peronismo todavía no terminamos de ponernos de acuerdo y son los coletazos de ese debate. ¿Cuál tiene que ser o qué te parece que va a surgir de esa discusión programática hacia adelante? ¿Qué características tiene que tener un eventual futuro gobierno del peronismo? Yo creo que el peronismo tiene que construir por supuesto, una renovación, digamos, de su dirigencia y de su programa. Creo que hay que debatir en profundidad la eficiencia del Estado, es como ahí hay que recoger un guante de la sociedad. Creo que el tema de educación y salud son dos temas centrales y por supuesto el tema trabajo. Nosotros venimos tratando... Hay que discutir la eficiencia del Estado y en esos campos sobre todo, ¿decís en educación y en salud? En todos los campos, sí, hay que discutirlo, pero por supuesto que hay que discutirlo, sí. Hay cosas que funcionan mal y hay que discutirlas. Entonces esto de tapar abajo de la alfombra porque los que están involucrados o los que armaron eso o eso es el resultado de una pelea de un grupo de compañeros, no, hay que discutir todo. Nosotros discutimos todo. El trabajo es un tema central en Argentina y bueno, tenemos al trabajo formal y tenemos el trabajo de la economía popular y a esa discusión no le podemos entrar. La educación es un derecho conquistado por generaciones en Argentina, no se lo puede arrogar ni los radicales ni los peronistas, no, es generaciones y generaciones de gobiernos populares y de pueblo construyéndolo. Y hay cosas que no funcionan y que hay que hacer que funcionen si queremos que la gente después defienda eso. La salud, ni hablar. Bueno, Cristina hace poco estuvo en un congreso de educación y se discutió bastante. Entre la militancia esas cosas se debaten y la seguridad, yo qué sé, ¿cómo no discutís la seguridad? Yo vivo en San Martín, José Luis Suárez, y no discuto la seguridad, soy un marciano. Porque vivo con inseguridad todos los días de mi vida. Entonces, si quiero construir un proyecto de país y de ciudad que tenga que ver con que la gente viva mejor, tengo que discutir esas cosas. ¿A quién te gustaría votar para presidente en el 27? No lo sé. No lo sé, no voy a decir no lo sé. No te la jugás, está bien, bueno. No me la juego. Si el peronismo va separado en la provincia de Buenos Aires, va a ser difícil construir ese emergente o construir ese triunfo en las urnas que te catapulte a... Bueno, es que no tiene que ir separado, tiene que ir en unidad, detrás de valorar la gestión del gobernador, asumiendo la jefatura política desde quienes estamos y acompañamos y adherimos a la perspectiva de futuro que expresa Axel, valorar. Lo que pasa a es que tenés Cristina, a su otra espacio político. figura que te dice, no, la jefatura política es mía. Bueno, pero eso me parece que tiene que ver con un legado de una transformación y un enorme cariño, amor, presencia en el sentir del pueblo y una perspectiva de futuro. Me parece que el problema es que esos dos elementos hay que poder cohesionarlos para salir de este infierno. Si esos dos elementos chocan, acá el que pierde es la sociedad, es lo que queremos representar. Y me parece que va a haber mucha presión de la sociedad para que eso no pase. Yo creo que acá ya no es un problema solo de dirigentes o de la torpeza o de los egos o los egoísmos que pueden prevalecer en algún sector de la dirigencia, sino que la sociedad lo va a llevar a patada a un proceso donde se cuida el que puede expresar una salida de este infierno. Y me parece que la sociedad, el pueblo, por lo menos que yo veo, lo va a cuidar a Axel y va también limitar cualquier posibilidad de que esa consolidación de una perspectiva de futuro se pueda atentar. Después hay discusiones lógicas, que es parte de la política. El problema es que no se vaya de madre. Mientras no ¿Se fue vaya de madre por ahora o no? Me parece que hay discusiones que a veces... ¿Excesiva la discusión interna o y tolerable? me parece que es un... Mira, yo a veces
me cruzo por la calle y me dice, che, esto de Milei es un desastre. Bueno, está Axel, podemos... Bueno, pero si se pelean entre ustedes. Eso no ayuda. Entonces me parece que eso hay que resolverlo. Y en todo caso, son responsables esas discusiones de demorar la consolidación de una emergencia, de un emergente que hace que Milei pueda seguir haciendo las maldades que hace cotidianamente. ¿Qué características tiene que tener un eventual nuevo gobierno peronista a nivel nacional? Parece que tiene que tener mucha claridad de que el mundo y la sociedad cambió, que hay nuevas demandas en el mundo del trabajo, que hay otra realidad, que hay otros problemas, que hay nuevas demandas que hay que atender. Hay baja sindicalización, hay multiempleo, hay nuevos derechos que hay que promover. El problema de la vivienda, el problema del alquiler, los sectores populares con una perspectiva de futuro que no se visualiza, que no se ve en el esfuerzo y en el estudio una perspectiva de mejora. Hay que ordenar una perspectiva de futuro que haga que a partir del esfuerzo, el sacrificio, el estudio, el trabajo, nuestros hijos puedan vivir mejor que uno. Todo eso me parece que hay que ordenarlo en un mundo que cambió, en un esquema no solo en términos sociales, sino también, no solo en términos de la Argentina, sino también en las dificultades que hoy expresa el mundo con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Me parece que tiene que haber un liderazgo claro, sobre todo en la experiencia, volviendo a la experiencia del Frente de Todos. Parece que tiene que haber una autoridad que ejerza la jefatura política del Frente en cabeza del presidente. Eso no implica que no haya un frente que tenga distintos sectores que se pueda sintetizar, pero no puede haber una no empoderamiento del presidente como jefe político. Y me parece que sobre todo atender a nuevas demandas, ¿no? Es decir, el ciclo progresista en la Argentina y en América Latina se fue agotando, y me parece que se fue agotando, quiero decir, en su potencia transformadora, y las nuevas generaciones tienen que asumir las nuevas agendas. Si nosotros vamos a pretender, no solo en la Argentina, en Brasil, en Ecuador, donde se han vivido epicentros de procesos que desde el post-neoliberalismo, después de la década del 90, transformaron a América Latina en una sociedad más igualitaria. Bueno, me parece que eso se va agotando y la gente no te va a votar por el pasado, te va a votar por las transformaciones reales. ¿Y ¿no? vos en el 27 a quién quisieras votar para que haga todo eso? ¿Quién es tu yo candidato a estoy presidente? convencido que Axel Kicillof tiene que liderar un proceso, no solo porque por el desastre que va a dejar Milei, porque es la figura más potente desde una práctica política transformadora, porque hay que hacer mucho en la Argentina, y que me parece que desde el 15, el 19 y el 23, la oferta del peronismo centrándose para capturar una nueva mayoría que el kirchnerismo no podía congeniar en una figura, me parece que hoy no es la realidad del futuro. La realidad del futuro es que una figura transformadora, con ideas claras, que tiene claridad en que hay que efectuar intereses, que hay que dar discusiones, puede construir una nueva mayoría, es decir, puede ampliar las fronteras de un peronismo desde una convicción y una práctica y un ejercicio del poder que a mí me identifica y que es el mejor legado de los 12 años de Néstor y Cristina. Vamos al ping-pong final, algunas figuras para repasar. Primero, la del gobernador Axel Kicillof. Un compañero que está haciendo un gran esfuerzo en la provincia de Buenos Aires, con el que, yo qué sé, hay algunos debates, pero un gran compañero. Fui compañero de él en el Congreso de la Nación. En el 15, claro. ¿Sí? Bien, un gran compañero, el título para Kicillof. Breve. Bueno, ya dije. Sí, bueno, lo que quieras, breve, un poco menos, No, me un parece poco que más. es un gran gobernador, y depositan en él muchísima esperanza en acabar con este infierno, ¿no? Cristina Kirchner. Cristina es líder. Esa es la diferencia, de que le lleva unos metros a todos, digamos. Cristina es el único liderazgo que tiene el peronismo en la Argentina hoy. ¿No está chocado medio ese liderazgo? Después de la experiencia fallida ¿Quién del más Frente es de líder? Todos. ¿Quién tiene un liderazgo sobre un sector de la población? Bueno, yo no me voy a poner en ese lugar, pero alguien puede decir del lado de Kicillof es líder, no sé.
Kicillof es un gran compañero y conduce la provincia de Buenos Aires. No es líder. Yo no creo que tenga un liderazgo sobre la población. Y no tengo ningún problema yo con ningún compañero, ni con Kicillof ni con nadie. Quiero dejarlo claro. Pero Cristina tiene un liderazgo que se lo ganó. Si mañana nace una interna del peronismo, Kicillof-Cristina, gana Cristina. No sé, eso depende. Yo la voy a bancar a Cristina, digamos, en eso. Pero porque creo que los liderazgos hay que acompañarlos. Fue una discusión en los 70 el debate con Perón y de una parte del peronismo, ¿no? Y ahora todos los peronistas, todos los que pasaron por eso, no, Perón, el rol de Perón. Bueno, tenemos a la Perón nuestra. Hay que cuidarla, hay que defenderla. A ella la atacan por las cosas que hizo para nuestro pueblo. No la atacan por los errores que puede haber cometido cualquier ser humano en la gestión o en la vida, digamos, ¿no? No, Cristina fue una referencia, fue en el último tiempo quien ha transformado definitivamente el peronismo, que lo volvió a poner en una senda junto a Néstor del mejor legado de Juan Perón y de lo que implica el peronismo como sentir popular, que volvió a poner el peronismo en el camino del movimiento popular que expresa las mayorías. Me parece que es sin duda la mejor, uno de los mejores cuadros sin duda que dio el peronismo en el último tiempo, y se habla de un enorme cariño, ¿no? Sergio Massa, ex ministro de Economía, Un ex gran candidato a compañero presidente. también, un gran compañero, un buen jugador, el jugador de toda la cancha. Tuve la suerte de que fue presidente de la Cámara de Diputados mientras yo era diputado y pude trabajar mucho con él y la verdad que un gran compañero. Y siempre decía yo, lo digo ahora que no es más candidato a presidente, porque me decían que lo decía porque era candidato a presidente, a Massa siempre le criticaban esa cosa de como que no respetaba los acuerdos. Cuando nosotros éramos un bloque muy pequeño, mientras gobernaba Macri, impulsábamos la emergencia social, una de las personas que fuimos a ver para impulsar la emergencia social fue Massa, y no solo respetó el acuerdo, sino que nos ayudó, entre otros compañeros. Máximo era otro, pero eran todos bloques distintos, digamos, y esas cosas en la política son valores. A Sergio Massa yo lo respeto mucho, me parece que es por lo menos yo compartí con él mucho la campaña presidencial, y me parece que en ese tiempo dio un ejemplo de coraje, de voluntad, de vocación. Me parece que el peronismo le debe mucho. No era fácil hacerse cargo en ese tiempo de agarrar un barco que está a punto de hundirse, y me parece que, bueno, en la experiencia política cualquier persona tiene una trayectoria, sobre todo Sergio, muy grande. Si uno se queda con lo que hizo en ese tiempo, me parece que el mejor aporte que le hizo al peronismo, y me parece que tiene que haber un agradecimiento sobre todo a su figura. Juan Grabois. Juan es un amigo también, son amigo de todos, ¿no? Juan es un amigo, Juan es un compañero, un amigo. Los planteos que hace Juan ideológicamente yo es con el que más de acuerdo estoy, digamos, en los planteos de la Argentina humana, las discusiones políticas que plantea hacia adentro de nuestro espacio. Dice que va a ser candidato, si no es Cristina en octubre, dice que él va a ser candidato. Puede ser. Juan es un tipo de palabra, ¿no? Va para el frente. Y ha hecho un gran aporte al país con todo el debate de la economía popular, y que en algún momento se le va a hacer reconocido seguramente. A veces no, porque están en el fragor de la batalla ahora, ¿no? No, Juan, me parece que también es... yo con él, bueno, nos une obviamente una agenda, una trayectoria, una forma de hacer política que nos encuentra de manera cotidiana, y me parece que renovó mucho la política, y que introdujo en el peronismo una cantidad de ideas que son muy valiosas, y que marca también un horizonte de empujar hacia, de no quedarse con lo posible, sino empujar un poco más las discusiones, los debates, y me parece que también es un aporte enorme que hace, ¿no? Y aparte le tengo mucho aprecio. Salimos del peronismo y nos vamos al presidente Javier Gerardo Milei. No, bueno, una vergüenza, la verdad que es una vergüenza. A mí me da vergüenza
la actitud de perro faldero que tiene con los yanquis, con Trump y con cualquier cosa que parezca poder occidental en el mundo. Me da vergüenza que sea nuestro presidente. Me parece que... ¿Te da vergüenza por la sociedad que lo votó o te da vergüenza a él? No, me da vergüenza a él y me da vergüenza que la Argentina tenga eso, y que yo creo que la sociedad lo votó más por nuestros errores que por sus aciertos, y entonces eso me da mucha pena. Y después me parece que es la encarnación del mal en la Argentina, esa agenda de la crueldad, de esto que decíamos de la carta documento a las personas con discapacidad, bueno, que se traduce en todas las maldades que hace su gobierno habitualmente y que él celebra, con todo ese odio que irradia permanentemente a las personas que han pasado muchas cosas en la vida. Generalmente a los que sufren es a los que él ataca, y me parece que esa lógica de la crueldad en algún momento se paga. En algún momento se paga. Gracias por haber venido, gracias por haber estado en Contrapunto. Gracias. No, me parece que es una basura en todo aspecto, ¿no? Que hace mucho daño, que construye una sociedad al margen del daño material, que hace una sociedad peor, que es una porquería en todo sentido, que no solo en términos del empobrecimiento que genera, sino que inocula una cantidad de odio y una crueldad, como estuvo de moda, ¿no? Señalar que ejerce un discurso cruel. Me parece que es una basura, que es una porquería todo lo que hace, que es un mal ejemplo. Me da vergüenza que mis hijas a veces vean cosas que dice, que es todo malo, digamos, ¿no? Ni una buena. Gracias, Dani, por venir. Hay disputa programática, hay disputa de poder, de liderazgo. ¿Axel Kicillof es un líder como lo es Cristina? Bueno, algunas de las cuestiones que discutimos con Leonardo Grosso y con Daniel Menéndez. Está arrancando la campaña para las elecciones de este año, así que nada mejor que arrancar informados y con este detalle de cómo están pensando en cada uno de los dos sectores. Así que los dejamos hasta el sábado próximo acá en Contrapunto.